Ministra de Inclusión Económica y Social. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros. Empecemos hablando de la evaluación que se realizó el día de ayer a los derechos humanos en el Ecuador. Lo hizo la ONU, lo hicieron 75 naciones, observaron, 193 países hicieron esta solicitud. La mayoría aplaudió, sobre todo los de América Latina, los africanos, los asiáticos, se enfocaron en aplaudir los programas sociales del Ecuador. Los europeos, Estados Unidos y Canadá se dedicaron en cambio a criticar por la supuesta libertad de expresión en el Ecuador. Buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su primera opinión ante esto? Buenos días, Hermes. Efectivamente son muy buenas noticias para el país, pero además esperadas porque venimos consistentemente desde hace 5 años trabajando por reducir la pobreza, por atacar algunos males importantes que con el esfuerzo de todos los ecuatorianos estamos pudiendo superar. Tenemos logros muy importantes en reducir y erradicar el trabajo infantil en basurales, en florícolas, etcétera, en bananeras, pero ahora tenemos que lograrlo a nivel general. También en la inclusión de las mujeres en la seguridad social, por ejemplo, de las empleadas domésticas del conjunto de ecuatorianos, tenemos indicadores muy importantes, la inclusión y protección de los ciudadanos en condición de pobreza a través del bono de desarrollo humano que hoy abarca casi 2 millones de ecuatorianos, atendiendo a grupos que antes el Estado los había mantenido olvidados, como las personas con discapacidad, las personas con enfermedades catastróficas, los adultos mayores. Una inversión consistente de más de 300% en el caso de salud y de más de 150% en el caso de educación, pero acompañado además de una ruta de calidad, de nuevos modelos de gestión que permitan modernizar, universalizar y garantizar los derechos de los ecuatorianos en cada uno de estos ámbitos. Creo que son logros muy destacados que ya se reconocieron, recuerde usted, Hermes y amigos televidentes, anteriormente por parte de la CEPAL y que hoy en esta evaluación de Naciones Unidas se están reconociendo plenamente. Es decir, ministra, el gobierno está satisfecho con este informe, a pesar de las críticas que algunos países, no todos, contados, hicieron críticas a los supuestos violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. Sí, yo creo que siempre habrán esas voces disonantes que le han dado muy poca importancia a los derechos sociales del conjunto de los ecuatorianos y que sin embargo dan una primacía a supuestos derechos de libertad de expresión de empresas privadas. Creo que el panorama se va despejando y es claro que aquí en el país se construye un país para todos y todas, una garantía de derechos sociales para el conjunto de los ecuatorianos, aquellos que fueron excluidos, que fueron marginados y que fueron incluso totalmente privados de estos derechos básicos como educación de calidad, salud de calidad, protección social integral, acceso a crédito, acceso a una serie de beneficios, a vivienda, agua potable, que es lo que estamos construyendo en una ruta consistente. Estamos satisfechos, pero obviamente no estamos de ninguna manera envanecidos. Tenemos mucho todavía que hacer como sociedad, no solo como gobierno nacional, pero creo que el país por fin está enrumbado en esta ruta de construcción del buen vivir de toda su población. Ahora, ministra, usted que es la jefa de la cartera de Inclusión Económica y Social, 2 países, de los 193, aclaremos, solamente 2 países hicieron, ni siquiera críticas, observaciones, básicamente sobre el tema de los programas sociales enfocados en la niñez, que para el gobierno este sector ha sido uno de los más beneficiados dentro de sus políticas. Bien, en el tema de la niñez estamos dando saltos muy importantes. Recuerde usted, Hermes, que nosotros heredamos del neoliberalismo un modelo marginal de atención a la primera infancia de 0 a 5 años a través de un sistema de voluntariado de madres comunitarias que reciben bonificaciones, y eso es lo que hoy estamos transformando a un sistema donde los niños y niñas van a recibir una atención con estándares de la más alta calidad. Hemos aprobado ya los estándares de infraestructura. En este año, la buena noticia, y quiero anunciarla en este canal para el Día del Niño, vamos a arrancar ya con la construcción de 220 centros infantiles del buen vivir. No los llamamos guardería, ojo, los llamamos centros infantiles del buen vivir porque es un desarrollo integral, pedagógico, con la más alta calidad de estándares de infraestructura excelentes que, digamos, han estudiado los estándares latinoamericanos y estándares de los países europeos y son los que se van a implementar. Queremos ampliar la cobertura. En este momento tenemos 3.900 centros infantiles que se ejecutan vía los gobiernos locales, vía los patronatos, vía las asociaciones de padres, madres de familia, ONGs, pero ese es un sistema que no ha cumplido con rigor los estándares de calidad. Por otro lado, vamos a transitar a lo que manda la Ley de Educación
intercultural, que es que los niños de 3 a 5 años ya estarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y, por supuesto, articulados estos a la propuesta pedagógica del sistema de educación. De modo que todo lo contrario, en los 5 años se han ampliado las coberturas, se han hecho mejoras importantes, pero en este momento, además, vamos a dar un salto enorme de calidad. Quiero también recordar a la ciudadanía que en este momento estamos contratando parvularias, educadoras, educadores, para que por lo menos en este año cubramos 3.000 centros infantiles con parvularias, con educadores o educadoras coordinando estos centros, que es el primer paso de la profesionalización total de los centros educativos, de los centros de protección de la primera infancia, lo cual son excelentes noticias. Es una inversión que supera los 150 millones de dólares y que creo que muestra el compromiso del Gobierno Nacional con los temas sociales y particularmente con nuestra niñez. 193 países que realizaron observaciones a los derechos humanos. Observaron la situación dentro del Ecuador, eso hay que aclararlo muy bien cómo funciona este sistema. Solamente un país de los 193 hizo una recomendación, ni siquiera una crítica ni una observación. Alemania, lo voy a hacer más exacto, dijo y recomendó que se establezcan consultas previas a los pueblos indígenas en temas de su interés y mencionó los juicios contra líderes sociales. Usted fue ministra de la Política también. ¿Cómo ve este tema? Yo creo que también en estos foros internacionales es muy importante poder dar información de primera mano. En este momento en el mundo circula muchísima información y a veces no siempre la información adecuada. Creo que, por ejemplo, Alemania debe conocer que la consulta previa ya existe en la Constitución que nosotros, este proyecto de Alianza País, el propio presidente la ha impulsado, pero es una consulta previa no vinculante, es decir, es conocer el criterio, los impactos que los pueblos indígenas consideran que puede haber en sus territorios, tomar muy en serio, por supuesto, las recomendaciones de la consulta previa, pero no es una consulta que paraliza proyectos de interés estratégico para el país, y eso no existe. La consulta vinculante no existe en ninguna parte del mundo. Eso también hay que aclararlo, que ya se hace. Todos los proyectos que el Gobierno Nacional está explorando o está analizando en términos de minería, de petróleo, de sectores estratégicos, ya han contado con la consulta previa. Probablemente no se conoce porque lo que se conoce es lo que difunden muchas veces organizaciones sociales que son muy activas en las redes internacionales y que tienen una capacidad de resonancia ciertamente importante. Hoy en este foro es la oportunidad para que estos países que tienen preocupaciones sobre estos temas, inadecuada información, puedan recibirla de primera mano. Sobre el tema de los juicios a los dirigentes sociales, esto también ha sido muy mal informado. No es una criminalización de la protesta social, es una respuesta a cuando se cometen delitos. El hecho de que yo sea dirigente social no me da una patente de corso para que si cometo un delito de obstrucción de la vía pública o de atentado o de actos de violencia contra otros grupos humanos, eso no sea penalizado. Pero además el número y los procesos tienen mucha discusión y mucha información que probablemente no ha alcanzado o no ha llegado a estos países. Es decir, ministra, usted se acogería a las palabras del vicepresidente de la República, el señor Lenín Moreno, cuando ayer pronunció muy claramente en que es muy difícil criticar a algunos países cuando no son vecinos y no conocen la realidad de un país latinoamericano. Es por esto que él decía que los países como la América Latina, Centroamérica, los africanos, los asiáticos en vías de desarrollo entienden los logros que ha alcanzado el Ecuador. Los, entre comillas, desarrollados no, pues ni siquiera están muy cerca de nosotros y no conocen la realidad. Así es, y como insisto, creo que no se difunden en general en una serie de fuentes de información probablemente de estos países los enormes logros que el país ha alcanzado. Por ejemplo, en el tema de discapacidad que el vicepresidente ha liderado, creo que hay unos logros impresionantes, históricos para el país en atención a este grupo que nunca fue considerado siquiera en las políticas públicas. Pero ocurre igual con otros grupos sociales como los adultos mayores, como las madres embarazadas, como el tema del trabajo infantil, el tema de la equidad de género, el aseguramiento social
universal que a través de la consulta popular inclusive en este momento constituye un delito el no afiliar a los trabajadores, y eso ha determinado miles de nuevas afiliaciones y protección a los trabajadores. Creo que son derechos humanos garantizados por un esfuerzo consistente, por una visión política muy clara de nuestro presidente, del gobierno en su conjunto, que deberían ponerse en su verdadera magnitud frente a temas como la, entre comillas, libertad de expresión de las empresas privadas, que por lo demás gozan plenamente de esa libertad de expresión. Basta cambiar de canal y ver toda la oposición que se da en ciertos medios de carácter privado con absoluta libertad, pero que no puede pasar más allá de ciertos límites éticos y también del resguardo de los derechos a la honra de las personas. Eso es parte de este debate, y yo creo que la sociedad ecuatoriana está sincerando los intereses de grupo versus los intereses generales de la sociedad, que en definitiva es lo que está en este campo de disputa en el Ecuador. Doctora Doris Solís, ministra de Inclusión Económica y Social, gracias por estar con nosotros en esta mañana.